Gloria al Señor. En esta mañana le hemos dado por título a la prédica, es Jesucristo, nuestro mejor amo. Quisiera usted repetirlo conmigo a la voz de tres, por favor. 1, 2 y 3. Jesucristo, nuestro mejor amo. Y está basado en el libro según San Lucas, capítulo 9, versículo 24 y primera de Corintios 7, 22. Pero vamos a arrancar con Lucas, capítulo 9, versículo 24, que es un versículo bastante conocido y ojalá algún día podamos memorizarlo y ponerlo en nuestro corazón. Léalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tremendo. Y ahora acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, que nos dice también algo muy importante. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Te has llegado a imaginar tener un amo cariñoso, bondadoso, misericordioso, que cuida de ti y te bendice todos los días de tu vida? Y además de eso, ese amo te invite a sentarse en su trono de gobierno, a gobernar contigo al mismo tiempo. Bueno, nosotros los creyentes tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el amo de nuestras vidas, el amo de nuestro corazón. Dice la Biblia que Él ha prometido a los pecadores caídos, que Él ha prometido a los pecadores que se arrepienten de todo corazón, que pueden reinar y gobernar juntamente con Él. Mis hermanos, ¿acaso esto no es maravilloso? ¿No es increíble? Pero si estamos hablando de Jesús como nuestro amo, inmediatamente nuestra mente identifica que somos esclavos. Sí, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde, tenemos en nuestro Señor Jesucristo un amo lleno de amor, lleno de misericordia, que inclusive dice que es mejor servir que ser servido. Eso dice la palabra del Señor. Recuerde de que somos esclavos a quienes se nos ha prometido reinar juntamente con Él en su trono. La palabra siervos en la Biblia viene del griego doulos, que significa esclavo. Y es impresionante saber que los discípulos en la Biblia, los apóstoles y sus escritores se identificaron con esta palabra, se autoseñalaban como esclavos del Señor Jesucristo. Las escrituras del Nuevo Testamento declaran que voluntariamente los apóstoles se llamaban esclavos del Señor Jesucristo. Esta palabra, doulos, aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento y está señalando a todos los creyentes. Pero permítame en esta mañana hablar acerca de los beneficios de ser esclavos de Jesucristo, porque tenemos muchos beneficios. Tenemos un amo, nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó y que ahora como un beneficio nos está brindando vida eterna y vida aquí en la tierra abundante. Tenemos un amo quien murió por nuestra paz, porque no teníamos paz. Dice la Biblia que murió por nuestra paz y ahora si usted no tiene paz, es importante que se la pida a Él. Y la Biblia dice que Él le dará de su paz en su corazón. Tenemos también beneficios en Jesús como amo, porque tenemos un amo que ha derrotado a todos nuestros enemigos. Dice la Biblia que los ha puesto por estrado de sus pies. En Jesucristo
encontramos nosotros un gran amo, un gran servidor, un amo que nos ama con amor eterno. Por eso es mejor ser esclavos de Cristo y no ser esclavos del pecado. Permítame, le repito eso. Es mejor ser esclavos de Jesucristo y no ser esclavos del pecado. Y ese sería el primer punto y el único de esta mañana. Mejor es ser esclavos de Jesucristo y no del pecado. Y antes de abrir la cita bíblica que corresponde a este primer punto, permítame decirles algo que nos dice el libro de Filipenses. Pablo entendía que los filipenses estaban pasando por momentos muy difíciles. Faltaba humildad en la congregación, faltaba unidad en la iglesia, faltaba de que los filipenses echaran raíces firmes en los momentos de dificultad. Pero Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, les dice algo tremendo. Le dice: hermanos, regocíjense en el Señor, siempre regocíjense en el Señor. Cuando Pablo estaba expresando estas palabras, les estaba diciendo a los filipenses: miren, yo sé que es sentirse ser un esclavo, pero este esclavo, cuando se regocija en el Señor, encuentra fortaleza de parte del Señor e encuentra también que la vida se convierte en un gozo continuo cuando está enfrentando las situaciones de la vida. Pablo pues nos invita a ser esclavos del Señor, porque en esa esclavitud nosotros vivimos con el gozo y con la fuerza del Señor. Ahora sí, acompáñenme a San Juan, que nos acompaña en este primer punto. San Juan capítulo 8, versículo 34, nos habla acerca de un amo y acerca de un esclavo. Nosotros, mis hermanos, tenemos un solo amo y es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos que tienen por amo al pecado, y cuando tienen por amo al pecado, le sirven al pecado porque obedecen al pecado. Gloria a Dios, porque los hijos de Dios tenemos un amo a quien obedecemos, y cuando le obedecemos porque le pertenecemos, y esa obediencia produce en nosotros libertad para decirle no al pecado y para decirle sí a los mandamientos del Señor. San Juan, capítulo 8, versículo 34, léalo conmigo a la voz de tres, 1, 2 y 3. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo quisiera que lo volviéramos a leer, porque es importante que se quede en nuestro corazón. 1, 2 y 3. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros entendemos que el que hace pecado, que el que practica el pecado, la Biblia nos dice que es del diablo y que en los deseos del diablo quieren hacer. Pero permítame traer un subtítulo en esta mañana para que nosotros entendamos bíblicamente cuál es el sentido de ser nosotros un esclavo. Y yo espero que usted se sienta gozoso y satisfecho con el Señor, porque usted tiene un amo que lo ama, un amo que lo bendice y un amo que lo ha libertado del pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que recibe a Cristo, todo aquel que abre su corazón al Señor, recibe la vida del Señor y por ende tiene una promesa certera, y es la vida eterna. ¿Qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico? Primero, que somos propiedad exclusiva. Repítalo conmigo. 1, 2 y 3. Que somos propiedad exclusiva. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con precio, y el precio es la sangre del Cordero de Dios. Recuerde esto: somos propiedad exclusiva del Señor, porque no somos nuestros propios dueños.
Y para poder apoyar este punto, vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y mire lo que nos dice la Biblia cuando nosotros entendemos que somos propiedad exclusiva del Señor. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Porque habéis sido comprados. ¿Por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Del Señor. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu tienen un dueño, tienen un amo. ¿Y qué tienen que hacer ustedes y yo con su cuerpo y con nuestro espíritu? Glorificar a aquel que pagó un precio, y precio de sangre, precio de cruz. Pero lo segundo que podemos ver bíblicamente que implica ser un esclavo del Señor es que nos debemos una sumisión completa. Repítalo conmigo. 1, 2 y 3. Debemos una sumisión completa. Lo que debe de gobernar en nosotros no es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos salvó. Y mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. 1, 7. Santiago 4, 7. Sí, muy bien. Gloria al Señor. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Primero, somos una propiedad exclusiva. Segundo, debemos una completa sumisión al Señor y debemos de someternos a Él porque Él es nuestro amo. Tercero, tenemos una singular devoción. Ninguno puede servir a otro amo, nos dice la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor que si servimos a otro amo, amaremos más a uno que al otro. No podemos servir a dos amos al mismo tiempo, nos dice la palabra del Señor. Y aquí hay una joya que se mete en nuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos lo dice de esta manera. 1, 2 y 3. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas, nos dice el Señor. Pero también el punto 4 nos enseña que tenemos una total dependencia del Señor. Cuando Jesucristo es nuestro amo, tenemos una total dependencia del Señor. Quiere decir que Él nos proveerá todo lo que espiritualmente y físicamente necesitamos conforme a sus riquezas en gracia. Y eso nos lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Léalo conmigo a la voz de 3, por favor. 1, 2 y 3. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y el quinto punto sería: un esclavo es personalmente responsable ante su amo. Escúchelo. Un esclavo es personalmente responsable ante su amo. Si usted no vino el viernes, nuestra hermana Cristina nos bendijo con una palabra que era la parábola de los talentos. Y algo me llamó la atención en la parábola de los talentos, y era una enseñanza que ella traía y decía: jamás le daremos cuenta a Dios de una forma colectiva, sino que le daremos cuenta a Dios de una forma individual. Al que le dio 2, multiplicó 2. Al que le dio 5, lo multiplicó por otros 5 y entregó 10. Pero al que le dio 1, dice la Biblia que lo guardó. Quiere decir que a cada persona, a usted y a mí, se nos va a pedir cuenta de una forma personal. ¿Qué va a hacer con los dones que Dios le dio? ¿Qué va a hacer con los talentos que Dios le dio? Nuestra hermana
que oró por diezmos y ofrendas, nos está hablando de que el tiempo es corto, de que la vida se va rápida y que usted va a terminar dándole más al mundo de lo que le da a Dios. Hermanos, mucho cuidado. Un esclavo, usted es esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Liberto he sido del Señor. Tenemos que darle al Señor cuentas de nuestra vida. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Por favor, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, no pensemos que estas 5 características de la esclavitud en Cristo son un trabajo pesado, porque servirle a Cristo no tiene que ver con que Él sea un dictador y nosotros sencillamente nos sometemos por la fuerza de un dictador. Al contrario, cada vez que nos exponemos más al Señor, cada vez que lo amamos más, cada vez que crecemos en la fe, nuestro corazón decide derretirse por ese amo y servirle todos los días de nuestra vida. Cada vez que tenemos una relación con Él, cada vez que lo buscamos, cada vez que nos humillamos delante del Señor, nuestro amo reina en nuestros corazones y se convierte en una delicia servirle al Señor. ¿Usted está aquí? Ahora déjeme decirle algo. Todo el mundo es esclavo en sentido espiritual. Todos. Hay algunos que le sirven al mundo. Hay algunos que le sirven al pecado. Hay algunos que le sirven a Satanás. Y hay algunos que le sirven a Dios. Todos somos esclavos espiritualmente. No quiere decir que en esta mañana usted pueda decir fácilmente, no quiero nada con Cristo. Cuando usted no quiere nada con Cristo, lo quiere con el mundo, lo quiere con Satanás, y esclavo es del mundo y esclavo es de Satanás. Cuando una persona es esclava de Cristo, es liberto de Cristo, nos dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres, libres de la muerte, libres del pecado, libres del dolor y libres de la angustia. Viene el dolor, sí, pero con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso depende de la relación que usted tenga con el Señor, pero todos de alguna manera somos esclavos. Nosotros, al ser gobernados por Cristo, escúchelo, reina en nosotros el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la libertad que ese fruto trae cuando crecemos realmente para el Señor. Jesucristo, cuando nos habla en San Juan capítulo 8 versículo 24 y nos dice que el que comete pecado es del diablo, está hablando acerca de una analogía muy especial donde nos dice que cada persona que obedece a algún sistema o algún amo es porque le pertenece a él. Escúchelo, le pertenece a él. Si usted obedece al pecado es porque le pertenece al pecado. Si usted practica el pecado es porque le pertenece al pecado. Pero si usted obedece a Cristo, obedece sus mandamientos y por su palabra usted es libre, entonces su amo es Cristo y usted es libre en el nombre de Jesús. Alábelo, mi hermano. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Se lo voy a repetir. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Vengo de Colombia y vengo de visitar el centro de Cali. Le voy a decir una cosa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Pero le voy a decir una cosa, qué triste ver ancianos en nuestro país, vestidos con ropa de mujer, tirados en la calle, porque no hay nadie quien les dé ropa de hombre. Ver ancianos en nuestra calle, con sus costillas pegadas al estómago, flacos, deshechos, deshidratados, bajo un calor interperante, mientras que usted pasa en su carro en aire acondicionado.
Qué duro es estar en un país, familia, donde los niños se mueven a diestra y a siniestra pidiendo dinero, con hambre o siendo explotados por algunas otras personas. La paga del pecado es la muerte. Cuando usted ve tan claramente el pecado, usted dice: yo no quiero ser esclavo del pecado. Y le estoy hablando de esa manera porque hay unos que son esclavos de la drogadicción, hay otros que son esclavos del robo, de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Es algo que nosotros no podemos soportar. ¿Sabe qué producía eso en mí? Señor, había un agradecimiento. Señor, gracias porque un día me buscaste y me llamaste al arrepentimiento. Ahora eres mi jefe, mi Señor, mi gobernador. Eres mi amo. Y eso ha traído libertad. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Veía una sociedad incapaz de decirle a la droga no, incapaz de decirle a la prostitución no, incapaz de decirle al aprovechamiento de los niños en la calle no. ¿Sabe por qué? Porque el amo de ellos es el pecado. Es el pecado. Solo rompemos las cadenas del pecado cuando somos esclavos de Cristo. Hello. Solo rompemos las cadenas del pecado cuando somos esclavos de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Léalo conmigo a la voz de 3. Pero 1, 2 y 3. Pero gracias a Dios, aunque eras esclavos de ¿qué? ¿Cómo éramos antes? Esclavos del pecado. Imagínense un esclavo encadenado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, ahora lea conmigo, habéis obedecido. ¿Cómo? ¿Cómo? De corazón, aquella forma de doctrina, el evangelio, a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. ¿Dónde está el secreto para ser libres? Obedecer de corazón al Señor, sin hipocresía, sin reservas en el corazón. El secreto de una persona que pueda servir al Señor con libertad es servirle de corazón. De corazón. Usted está aquí y mire lo que produce ese servicio de corazón. Y libertados ¿de qué? Del pecado. Viniste a ser doulos, siervos ¿de qué? De la justicia. Gloria a Dios. Libertados del pecado, ahora soy siervo de la justicia que trae Cristo, de una nueva vida, de un nuevo testimonio, de ser luz en la oscuridad, de ser sal en medio de este mundo. ¿No le parece maravilloso? Libertados del pecado, viniste a ser siervos, esclavos de la justicia. Esto a mí me parece maravilloso. Una vez que vinimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de nuestros pecados, somos empoderados por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Es por su poder que podemos resistir el pecado y convertirnos en esclavos de la justicia. Eso lo decide usted, o eso lo decido yo. Esclavos de Cristo y vivo en justicia, o esclavos del pecado y vivo encadenado toda la vida. Yo me cansé de pecar. No soy perfecto, pero espero que usted también se haya cansado de pecar, porque el pecado lo tiene aquí delante del Señor, humillado, y lo tiene reconociendo quién es su libertador. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 11. Léalo conmigo a la voz de 3 fuerte. 1, 2 y 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Juntamente con quién? ¿No es algo también maravilloso? Cristo murió y el día en que lo recibiste, tu pecado, tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Aquí hay otra clave: crucificar el viejo hombre. Entonces, cuando lo crucifico, mi viejo hombre es destruido. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Pablo crucificaba el pecado en la cruz y decía: soy liberto del Señor y Él es mi amo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, lea conmigo, para que el cuerpo del pecado, gloria a Dios, sea que destruido, a fin de que no sirvamos más. Vaya conmigo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria a Dios. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Ya no es culpable. Se arrepintió, ha muerto al pecado, tiene una nueva vida, le he dado una vida en abundancia. Dice el versículo que sigue: y si morimos, ¿con quién? Con nuestro amo. Dice: creemos que también viviremos con Él. Maravilloso. Y si morimos con Él, devuélvete, querida. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bendito Dios. Sigue adelante. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya que ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios. Ya no se enseñorea más de Él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios. Cuando mueres al pecado, vives para Dios. Cuando mueres y eres crucificado en Cristo, vives para Dios. Y ahí es donde el poder del Espíritu es derramado sobre tu vida y caminas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alábalo, mi hermano. Versículo 11. Así también, mire, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Dios nos ordena entonces que el pecado no debe de reinar en nuestros corazones. Escúchelo. No debe de reinar en nuestro corazón. ¿Qué reina en tu corazón? ¿Qué te atrae? ¿Qué te roba la mente? ¿Qué te roba tus pensamientos? ¿En qué piensas más? Nos dice la Biblia que el pecado no se enseñoree en tu vida. Cuando dice que no te enseñoree, es porque tú lo has puesto como Señor, tú lo has puesto como amo, tú lo has puesto como gobernador. Mejor es servir a Cristo que servir al pecado. Mejor es Cristo como amo que el pecado como amo. El pecado me destruye, pero Cristo me da de su vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. 1, 2 y 3. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De entre quiénes? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow, presentar mi corazón como instrumento de justicia, presentar mis manos como instrumento de justicia, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Nos dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea para al pecado o ya sea la justicia. Pablo sabía cuán difícil, escúchalo, Pablo sabía cuán difícil era vivir sin pecar. Usted sabe que es muy difícil vivir sin pecar, pero le traigo una buena noticia. Pablo también decía, escúchalo bien, Pablo decía y afirmaba que el que estaba en Cristo era una nueva criatura. Pablo decía, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás en Cristo, no quieres pecar.
Cuando estás en Cristo, te alejas del pecado. Cuando estás en Cristo, no pecas voluntariamente. Y cuando llegas a caer, hay una palabra de vida que te dice a ti: el que está en Cristo es una nueva criatura y no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que la sentencia de muerte que había sobre ti ha caído sobre un solo hombre, y es Jesucristo, quien te justifica a ti del pecado delante del Señor. Delante del Señor, delante del Señor. Pablo sabía cuán difícil era mantenerse sin pecado, pero cuando tú te mantienes en Cristo, te alejas del pecado. ¿Has hecho la prueba de ayunar para el Señor? ¿Has hecho la prueba de vigilar para el Señor? ¿Has hecho la prueba de aprenderte algunos versículos de memoria? Estar en Cristo. Y cuando estás en Cristo, miras hacia el mundo, bajas la ventanilla del mundo y dices: eso no lo voy a hacer. Dices: yo no voy a practicar eso. Yo no lo, por donde va este no voy a ir yo. Este está fracasando por el pecado, yo no voy a pecar. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra se ha metido en tu corazón. Y cuando se mete en tu corazón, entonces cada que viene el pecado y te acecha a manera de tentación, y luchas contra él, y de pronto caíste, ¿sabes qué te dice Cristo? No te preocupes, esa sentencia de muerte ahora está sobre mí y no sobre ti, porque eres mi hijo amado. Porque cada que confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Misericordia. Pero también Pablo nos recuerda que estamos en el mundo y que el pecado acecha nuestra vida. Dime por dónde no andas que no veas pecado. Mire, tú puedes ir con la mano manejando la izquierda. A mí me fascina hacer Uber con la izquierda y la mano así relajado y acelerando suavecito en el downtown. Y no falta el pillo, no falta la persona que pasa. ¿Qué sientes cuando te rebasan? ¿Sabes qué sientes? Lo voy a alcanzar, le voy a meter la pata a este carrito, a esta cucarachita, le voy a meter la pata. Pero cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo te detiene y te dice: eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. La única manera de ser libres del poder del pecado es por el poder del Espíritu que le ha sido dado a los creyentes. Y déjame te leo estos dos párrafos y ponle mucho cuidado. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que a medida que crecemos en nuestra fe y llegamos a amar a Dios cada día más, tendremos la fuerza para resistir una vez más al pecado, para no ceder a la tentación y vivir según la palabra de Dios. ¿Resistir al pecado? ¿Resistir al pecado? No es fácil. Cuando yo pensaba en esta pregunta, resistir al pecado, se me vino a la mente un reality show. Tal vez usted se puede montar en ese reality show en esta tarde, en esta mañana. ¿Qué harías tú si te dijeran: estás invitado a un reality show y las reglas del juego te las vamos a explicar cuando estés en el programa, dentro de la participación? El premio mayor, $5 millones. $5 millones. Explíqueme en qué consiste. Llegaste al reality show, te metiste y resulta que eres el único creyente. Y alrededor de ti han contratado 15 o 20 personas más que tienen como premio mayor $10 millones para influenciarte. Han estudiado tu talón de Aquiles, sabes en qué pecas, sabes cuáles son tus debilidades, saben cómo es tu moralidad. Los han preparado para atacarte por 45 días. Tú te ganas $5 millones y a ellos les pagan $10 millones por hacerte caer. La pregunta sería: ¿irías a participar por $5 millones? Déjame leerte el corazón. Sí, lo harías. Irías y te prepararías física, mental y espiritualmente
porque tu premio, ese premio te ha llamado la atención. $5 millones. Y me imagino peleando por esos 5 millones. No voy a pecar, no voy a responder, no me van a dejar, no me voy a contaminar, no me van a hacer daño, me voy a mantener puro delante de ellos. Te pregunto, y esto a manera de analogía, ¿cuál es tu premio mayor y quién te lo ha prometido espiritualmente? Tu premio mayor es ver un día cara a cara a tu maestro. Oh, sí. Velo de frente, Señor. Lo logré, llegué de tu mano. Y otro de los premios es la vida eterna. Si por $5 millones, que estoy convencido que irías, te sacrificarías a ser un gran cristiano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo eres ahora? ¿Sabes por qué no lo eres ahora? Porque crees que el que te prometió eso no lo va a cumplir. Porque crees que lo que te prometieron no lo van a cumplir. Porque has hecho del premio una insignificancia. Y te tengo una mala noticia. ¿Sabes por qué no peleas por ese premio espiritualmente? Porque no has nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo y se mete aquí Cristo en el corazón, nunca pierde de vista a quien va a ver un día y de qué y de quién va a recibir un día su promesa. Buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hacemos a Dios hay veces mentiroso con nuestra forma pecaminosa de vivir. Hacemos hay veces a Dios mentiroso cuando no creemos en sus promesas. Preferimos participar en un reality show que es el mundo, sus demonios y sus enemigos, y aparentamos una vida de piedad delante del Señor. ¿Estás aquí? ¿De quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Qué cosas, permíteme te pregunto, qué cosas harías para apartarte del mal? ¿Qué harías para mantener tu vida en santidad? ¿Mirarías la vida eterna como tu premio mayor? ¿El honrar a Cristo sería tu meta más grande? ¿Qué precio pagarías? ¿Hasta dónde irías? Y si no has ido, me puedes decir, pastor, qué pena con usted. No he tenido el poder en la vida cristiana de triunfar. No he sido capaz, pastor. Cada vez que vengo a la iglesia retrocedo. Cada vez que voy y trato de levantar mis manos, retrocedo. No has nacido de nuevo. No le has entregado tu corazón totalmente al Señor. No has nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, escúchalo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que ha nacido del mundo, de Cristo, ha vencido al mundo, y esta es la victoria, nuestra fe. Gloria a Dios, porque nuestra fe se tiene que imponer por encima de cualquier otro amo. Usted está aquí. Usted no puede creer en la filosofía del universalismo. ¿La ha escuchado? Esa filosofía dice, todos van a ser salvos. Y déjeme decirle como un ignorante de la palabra, como pastor, no me atrevo a enseñarle otra cosa que no sea teme a Jehová y a sus mandamientos. Porque usted no puede ser más inteligente que Dios. Usted interpreta la Biblia y yo la interpreto, pero que su interpretación jamás le lleve a pensar en un sentido facilista. Peco y me arrepiento y listo. Hago con mi vida lo que quiero y listo. No hay resultado, no hay consecuencia. Eso es falso. Eso es falso. Usted no puede, yo puedo enseñarle otra cosa que temer al Señor y sus mandamientos. Porque a usted le conviene, porque usted es bendecido cuando lo sigue,
porque usted se llena de gozo cuando usted sencillamente lo sigue. Hermanos, no nos engañemos. ¿Saben la Biblia quién se engañaba? ¿Saben la Biblia quién se engañaba? La famosa iglesia de la Odisea. ¿La ha leído? Apocalipsis capítulo 2 nos enseña que Cristo escribió cartas, y una de esas cartas era a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué empezó Cristo diciéndole? Haciéndole un examen tremendo al corazón de la iglesia, de la persona de la Odisea. Porque le voy a decir una cosa: usted puede ir a cualquier persona y a de un mejor amigo que le diga, hermano, tengo este problema. Ni un amigo, ni su papá, ni su mamá, ni el hombre más sabio del mundo lo va a leer como la Biblia lo lee a usted. Allí radica el poder de la palabra. Ella me escanea y me dice cómo estoy. Ella me dice en qué condición estoy. Por eso cuando no la lees, ignoras en qué condición estás. Y cuando no la lees, te es fácil relativizar el pecado. Una cervecita no tiene nada de malo. Una fumadita no tiene nada de malo. Voy a decir algo. Esta semana les llegó a su poder, un devocional de La Roca. Un pastor de Dios. Un pastor que ama al Señor. Pero el pastor allí cometió un error muy grande en sencillamente decirle, yo me tomo mi botellita con mi esposa y no me emborracho. Le voy a decir una cosa, eso no le luce a ningún pastor. Porque si él no se emborracha, van a haber parejas que sí se van a emborrachar, y yo no puedo ser piedra de tropiezo de nadie. Yo no puedo enseñar cosas tan delicadas que van a fermentar su corazón y lo van a inclinar hacia el pecado. Hermano, no sea necio, busque la santidad de Dios. Y le voy a decir una cosa, cada que la busca, usted va a sentir es celo, apartarse, y no se va a volver en un cristiano espiritirifláutico. No se va a volver en un cristiano que no se puede hablar con usted, al contrario. Usted va a ver en el cristiano la vida del Señor hecha una realidad. No se engañe. No le muestre a sus hijos el camino de maldad. No le muestre a su esposo el camino de maldad. No sea necio y no sea necia. Apártese para el Señor. Hay una iglesia que se engañaba, y era una iglesia llamada la Odisea. Ni porque Cristo le hubiera preguntado ¿cómo estás? ¿Sabe cómo decía ella que estaba? Soy rica y me he enriquecido. Y tenía un eslogan que decía, no tengo necesidad de ningún bien. Ese es el eslogan de los tibios. No tengo necesidad de ti. No tengo necesidad de la iglesia. No tengo necesidad de los hermanos. No tengo necesidad de la Biblia. Y ahí viene el escaneo de Cristo. Tú dices que eres rica. Tú dices que no te hace falta nada. Pero yo te digo, eres pobre, miserable. ¡Wow! Desventurada y vacía. Te aconsejo que vayas y compres de mí oro refinado, la verdadera santidad, el temor al Señor. Te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas y resplandecientes. No es la santidad como tú quieras, es como yo te ordeno que es. Te aconsejo que vayas y compres colirio para los ojos, porque no ves nada. Dices que ves, pero eres ciega. Esto es algo tremendo. ¿Representas a la iglesia de la Odisea? ¿Y qué le dice Cristo? Y voy a acabar con esto. Por cuanto ni eres frío, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, te escupiré de mi boca. Mejor es ser frío. Claro. Y esta es la excusa de muchos para no venir a la iglesia. No, para ser hipócrita. No me siento ahí para ir a levantar las manos y hacer arepitas para el diablo. No, ¿para qué voy a la iglesia? Pero es que los fríos también se van para el infierno.
Los fríos también se van para el infierno. Y Cristo le dice: iglesia de la Odisea, por cuanto ni eres frío. ¿Quién fue frío en la Biblia? Adán. Es que es mejor ser frío. ¿Qué le pasó a Adán? Adán pecó. Y cuando pecó a causa del fruto que le dio la mujer y a causa de desobedecer al Señor, ¿qué hizo Dios? Lo buscó. Bendito sea Dios que busca a los pecadores. ¿Cuándo has visto a un Dios de los cielos lleno de gloria y de majestad, que no tiene por qué importarle nadie, buscando a los pecadores? Ese es tu amo, ese es tu Dios. Y le dice: Adán, frío estaba Adán, ¿dónde estás que no te veo? ¿Y qué hizo ese hombre frío? Señor, me escondí porque tuve miedo de ti, porque estoy desnudo. ¡Ja! ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Es que solamente Dios le puede decir al hombre que está desnudo. Es que la mujer, es que la serpiente. Pero me gusta la frialdad de Adán, porque Adán respondió a su frialdad y le dijo: Señor, estoy desnudo, vísteme. Quiero tu compañía. Sé que van a haber consecuencias, pero quiero tu compañía. Frío. Y Jesús le dice a la Odisea: mejor te es frío, ser frío. Mejor te fuera que fueras caliente. ¿Y quién fue caliente en la Biblia? Nuestro amigo Noé, pregonero de justicia. 125 años construyendo una barca para salvarse. ¿Cuántos? 125 años. En medio de una sociedad que no sabía hacer el bien. Y ahí estuvo perseverando: Señor, tú y la encomienda que me hiciste. Señor, tú y mi vida y la vida de mi familia. Hay quien ama a su familia como Noé. Señor, tú me lo dijiste. Y voy a preparar esa arca. Y voy a preparar. Y pasaban y se burlaban. Como en los tiempos de Noé. Como dicen los impíos hoy. A ver el advenimiento. A ver la venida de Cristo. Han pasado siglos. Y ahí estaba Noé. Tabla por tabla. Madera por madera. Tabla por tabla. Madera por madera. Y cuando terminó el arca, le dijo Dios a Noé: sube. Y subió él y su familia al arca. ¿Y sabe quién cerró la puerta? Dios. Dios. Para que nadie la pudiera abrir, porque Él es quien abre donde nadie cierra y cierra donde nadie abre. Y la cerró. Me imagino aquellos hombres, y dice que chorreras de agua, abismos de agua fueron abiertos y empezó a llenarse la tierra de agua y la barca a flotar, y la gente: misericordia, déjame subir, misericordia. Dios había cerrado la puerta. En este tiempo no la ha cerrado todavía. Ven a Cristo, no te detengas, porque un día se cerrará la puerta y no la vas a encontrar abierta. Así llores, así llores. Pero Jesús le dice a la Odisea: mejor te es ser frío, mejor te es ser caliente, que no tibio. ¿Y quién fue tibio en la Biblia? Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, donde le mintieron a los hombres, al Espíritu Santo y a Dios. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos delante del Señor. ¿Cuál es el título de la prédica? ¿Cuál es el título de la prédica? Él está aquí. Y tú decides si Él será tu amo o si el mundo y sus deleites serán tus amos. Colócate de pie, mi hermano querido.